Y después es un sitio de depósito de grasa también. Entonces el tejido conectivo es un depósito de grasa, pero no simplemente una grasa, ¿no? Que no tiene función. La grasa es muy importante en la composición de otras hormonas, por ejemplo, de hormonas como las hormonas femeninas, las hormonas masculinas, que estas se, se crean a partir de lípidos, de grasa, se van creando estas hormonas. Bueno, y no solamente hormonas, sino que también energía. Entonces, a partir de los lípidos se va creando energía necesaria para que pues se lleve a cabo la función de la célula, o como en el libro de Rowe lo menciona, en vez de decir funciones de la célula, el metabolismo celular. Ahora la clasificación, entonces tejido conectivo se clasifica en varias, ¿no? Tiene varias clasificaciones, por ejemplo, esta de aquí, tejido conectivo embrionario se clasifica en dos, tejido conectivo mesenquimático, tejido conjuntivo mucoso. Este es el que estamos estudiando, ¿ya? El tejido conectivo del adulto propiamente dicho. Y este se divide en dos, tejido conectivo lazo, tejido conectivo denso, el no modelado y modelado. Ahora dirán, ¿por qué dice la doctora tejido conectivo y dice conjuntivo? Bueno, es por la terminología, ¿no ves? Es por los términos, que es lo mismo, solamente que en las antiguas ediciones, cuando yo era estudiante, ahora con las nuevas, con estas últimas ediciones dice tejido conjuntivo, pero cuando yo era estudiante era tejido conectivo, que es lo mismo. Entonces, incluso aquí en su última ediciones, aquí ya no es denso, dice tejido conectivo regular y no regular, este no regular y este regular. En las otras ediciones era modelado o no modelado. Ahora tenemos este de acá, tejido conectivo especializado, que son tejido cartilaginoso, óseo, adiposo, sanguíneo, hematopoyético, linfático, que todos estos los vamos a llevar en los siguientes avances, ¿no? Del semestre. Aquí tenemos, por ejemplo, tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido hematopoyético, que es tejido sanguíneo inmaduro. Ahora vamos a hablar del tejido conectivo, porque hemos dicho que se divide en dos. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Hola, hola. Mientras se van acordando, voy a traer mi vasito con agua, ¿ya? Mientras se van acordando. Ahora, este laxo se caracteriza porque presenta abundantes células, ¿ya? Entonces presenta abundante célula, abundante sustancia fundamental y escasas fibras delgadas y escasas. Esa es la característica principal. Entonces todos los puntitos lilitas que ustedes ven por acá son núcleos. Todo ese blanco de fondo es sustancia fundamental. Todas esas rayitas celestes es fibra. Ahora, este es laxo, ¿por qué? Porque hay más sustancia fundamental, es decir, más área blanca, más células, es más puntitos lilas, poca fibra y finas, ¿no ves? Este es laxo. En cambio, el denso es lo contrario. El denso presenta poca sustancia fundamental, poca célula y abundante fibra. Todo lo contrario que hemos dicho. Abundante fibra. En el denso, no. Ahora vamos a hablar con el laxo. Entonces, el laxo es el sitio principal. El sitio principal de el laxo se encuentra debajo de los epitelios, ¿ya? El tejido conectivo laxo se encuentra por debajo de los epitelios que están recubriendo la superficie del cuerpo, que están recubriendo las cavidades internas cerradas, ¿no? Las cavidades abiertas, los epitelios que están cubriendo los conductos que nos comunican con el exterior. Entonces, en esos epitelios
epitelio, debajo está tejido conectivo, exactamente ¿cuál? Laxo. Entonces, el tejido conectivo laxo es el sitio inicial donde ocurren las reacciones inflamatorias, ¿ya? Alérgicas o inmunes. Entonces, ¿por qué? Porque aquí, como les dije, están las células de defensa. Por eso hay muchas células acá. Entonces, hay muchas células. Y bueno, entonces, como es el sitio inicial donde ocurren las reacciones inflamatorias, alérgicas, como les mencioné, entonces existe la presencia constante, ¿no?, de células de defensa en estos sitios, en este tejido conectivo lazo. Por eso son muchas células, ¿no? Porque hay la presencia constante de las células de defensa, especialmente son más notables en el tejido conectivo laxo de las vías respiratorias, de las vías digestivas y de la piel, ¿no? Porque en esos sitios es más notable, podemos decir, su notable y constante presencia de esta población de defensa, porque, por ejemplo, la piel está recubierta por epitelio, eso sabemos todos, ¿cierto? ¿O no? Sí, está recubierto. Sí, muy bien. Eso saben ya ustedes, que está recubierto por epitelio. Y con doble, no, ni siquiera con doble, con triple, ni con triple capas, ¿no ves? Porque la piel está sujeta pues, a que se ocurran lesiones en la piel. Entonces, por eso es con doble, con triple, con triple capas. Ahora, cuando atraviesan esa barrera del epitelio, pasan a tejido conectivo. Esta es nuestra segunda barrera de defensa. Por eso, entonces son sitios donde que están en constante o susceptibles a sufrir lesiones, como las vías respiratorias. Si ustedes, como por ejemplo las vías digestivas, si ustedes ingieren un alimento y a veces consumimos alimentos que es fuera de casa, en la calle, entonces no solamente comemos el alimento, sino que también vamos comiendo lo que es un zoológico de bacterias. Vamos comiendo la Escherichia coli, Clostridium, el Vibrio cholerae, ¿no?, el que produce las diarreas acuosas. También nos estamos comiendo no solamente bacterias, parásitos, entamoeba, estolíticas, ascaris lumbricoides, los huevitos de ascaris lumbricoides, nos estamos ingiriendo. Entonces, el tubo digestivo también es un sitio propenso, ¿no?, a que también sean leccionados. Entonces, en esos sitios, el tejido conectivo lazo, entonces le dije que hay la presencia de estas células de la defensa. Entonces también en eso, y no solamente en el tubo digestivo, sino que también en las vías respiratorias. Entonces, por ejemplo, en esta pandemia, entonces, ¿qué inhalamos? El coronavirus, ¿no? El COVID-19. Entonces vamos inhalando las partículas, las gotitas de flu, y en estas gotitas de flu están los virus, y los inhalamos por las fosas nasales, pasan hacia la orofaringe, a la laringe, tráquea, y en la tráquea, ¿no? Entonces, el primer contacto que hacen es con el epitelio. ¿Con el qué epitelio? Pseudoestratificado, ¿ves? Entonces, ese virus tiene que ingresar, porque solamente está ahorita en vía, en el lumen. Entonces, cuando atraviesa epitelio, ingresa a tejido conectivo laxo. Entonces, ahí está nuestra defensa, ¿no? Entonces, ahí van reconociendo, hay un cuerpo extraño que se está ingresando a nuestro organismo. Entonces, ahí se van activando las células de defensa. Entonces, por eso, en esos sitios, hay esa presencia, como les decía, de estas células de defensa, una presencia constante, son como los vigilantes de la defensa. ¿Qué más podemos hablar de tejido conectivo de eso? Nada más, digo laxo. Por ejemplo, acá, este es un tejido conectivo laxo. Entonces, ¿qué le dije? También llamado areolar. Entonces, aquí, por ejemplo, areolar porque forma una área. Entonces, por ejemplo, acá está. ¿Esto qué es?
Miren, está más de cerca. Y hemos avanzado, por si acaso. ¿Las células? Sí, yo sé que es célula, pero miren esta celulita. Varias celulitas y hay un lumen. Y acá está tejido conectivo. ¿Qué será esto entonces? No puede ser. Esto es epitelio. ¿Qué era epitelio? Un conglomerado de células. ¿Por qué se caracteriza? Porque tiene superficie libre, toditas están uniditas, porque se fijan a una lámina basal. Y esa lámina basal era una estructura de fijación entre el epitelio y tejido conectivo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí, no ves? Hola. ¿Están ahí? ¿Por qué no responden? ¿O no se acuerdan? Van a estudiar. No se van a ir al copia, ¿ya? Van a estudiar porque la próxima semana es el examen. Ya, listo. Bueno, como iba diciendo, entonces aquí están los epitelios, ¿no? Entonces este es epitelio, epitelio, epitelio y epitelio por acá y epitelio por acá. Entonces, debajo del epitelio, ¿qué hay? Tejido conectivo laxo. Entonces todo esto es tejido conectivo laxo. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay mucha sustancia fundamental, escasas fibras y más células. En cambio el denso tiene escasa sustancia fundamental, pocas células y abundante fibra. Por eso estas tramas rosas son fibras. Se cantan mejor, no ve los colorantes porque son muchas. En cambio acá son finitas y escasas. Lo que más es sustancia fundamental, por eso es más blanco. Y aquí el blanco es poco. Es aquí, por acá cito algo, por acá también, por acá igual, acá igual. No es como este. Entonces, este es el tejido conectivo denso. ¿No? Denso. Y entonces, ¿cuál es la característica principal? Hemos dicho que el denso se divide en dos. El denso modelado y el denso no modelado. ¿No? Entonces, el denso no modelado se caracteriza porque las fibras están en diferentes direcciones. Por ejemplo, acá. Y el modelado, porque las fibras están todos en un mismo sentido. O sea que si una está horizontal, todas están horizontal en el modelado. En cambio, en el no modelado, todas están en diferentes direcciones. Por ejemplo, esta de acá, esta es no modelado. Esta es vertical, oblicua, horizontal, perpendicular. Están en varias direcciones las fibras. Entonces, este es no modelado. Ahora, este tejido conectivo no modelado no se caracteriza por la escasa celularidad. Entonces, aquí la célula única es el fibroblasto. Entonces, el fibroblasto es, aparte del fibroblasto, tiene abundantes fibras de colágeno, ¿no? Entonces, el fibroblasto sintetiza estas fibras de colágeno. Y como su nombre dice fibroblasto, porque se asemeja a una fibra, entonces son estructuras pues planas, ¿no? Planas y elongadas son los fibroblastos. Así, entonces, bueno, y como tiene abundante fibra, ¿no? Fibras de colágeno, entonces esas fibras de colágeno van a proporcionarle a nuestro tejido conectivo denso, no modelado, una
una resistencia, una notable resistencia a las distensiones, a los desgarros. Por ejemplo, por aquí creo que tenía, aquí por ejemplo, este es piel, esto es epitelio, esto de acá es tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso. En histo 1, esto se llama epidermis y esto se llama dermis. Todo esto es dermis. Dermis tiene dos capas, una capa superficial papilar y una capa profunda reticular. En histo 2, en histo 1, epitelio, esto de acá es tejido conectivo laxo, la dermis papilar, y este de acá es tejido conectivo denso no modelado, la dermis reticular. Entonces, la dermis, ¿no? La piel, entonces la capa reticular de la dermis posee resistencia a los desgarros, ¿no? A los desgarros. Por ejemplo, digamos que sea la piel de la... Por ejemplo, en el momento del parto, ¿ya? En el momento del parto, vámonos al área perineal. Entonces, si nosotros, digamos, cuando el diámetro biparietal del producto es muy elevado, entonces eso al salir por el canal del parto va a distendir, ¿no? va a extender lo que es los planos anatómicos de la piel. Entonces, puede esa distensión exagerada puede ocasionar un desgarro en el periné, ¿no? ¿Cuál es el periné? Lo que está cerquita del canal vaginal, esa es la área perineal, cerquita del canal vaginal. Entonces, si ese diámetro biparietal, en otras palabras, si esa cabeza es muy grande, entonces producen desgarros. Entonces, para no prevenir, para que no se produzcan desgarros, aquí está tejido conectivo denso no modelado, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tiene abundantes fibras y estas tienen una notable resistencia para esa distensión, ¿no? Sobrecargada que pueden ocasionar desgarros. Entonces, para prevenir esos desgarros, nosotros ¿qué hacemos? Colaborar, ¿no? Entonces, protegemos periné y así se evitan desgarros. Esa es una. También puede ser, por ejemplo, en la mucosa. Esta de acá, por ejemplo, es intestino. Este es el lumen. Esto de acá es mucosa, submucosa, la muscular y la serosa. En histo 1, esto es epitelio y tejido conectivo laxo. En histo 2 es submucosa. En histo 1, esta submucosa es tejido conectivo denso no modelado. En histo 2, esta es capa muscular. En histo 1, esto es tejido muscular. En histo 2, esto es capa serosa. En histo 1, esta capa es tejido conectivo laxo más epitelio simple plano, mesotelio, ¿no? Mesotelio, muy bien. Entonces, este de acá, por ejemplo, en la submucosa, ¿no? En la submucosa del intestino, bueno, también, ¿no? Causa resistencia, pero al estiramiento o a la distensión de las asas intestinales, ¿no? Por ejemplo, una obstrucción mecánica del lumen. Por aquí, digamos que es un paciente con megacolon chagásico. Entonces, como tiene megacolon chagásico, aquí van las heces y van a impactar. Entonces, van a formar una obstrucción mecánica en el lumen. Entonces, esa asa se va a distender, ¿no ves? Se va a distender. ¿Por qué? Porque no solamente se está acumulando heces, sino también gases intestinales. Y cuando uno ingiere más alimentos, va acumulándose mayor, se va haciendo más éxtasis, ¿no?
una éctasis, un ensanchamiento. Entonces ahí va a producir sintomatologías en el paciente. Bueno, entonces para eso está nuestro tejido conectivo denso, no modelado. No modelado. Ahora vámonos con el tejido conectivo denso modelado. Entonces, ¿qué le dije? El tejido conectivo denso modelado, ¿qué era? ¿Qué eran qué? ¿Qué les dije que eran? Se caracterizaban porque tenían abundantes fibras, poca sustancia fundamental y pocas células. Y estas son modeladas porque todas las fibras están en una sola dirección. Por ejemplo, acá, todas las fibras están horizontales. Hasta los fibroblastos están paralelas a las fibras. Entonces, todo este rosa son fibras. Sustancia fundamental no hay. Por aquí sí hay sustancia fundamental, pero este es un tejido conectivo, una cápsula. De aquí hasta acá es tendón, es tejido conectivo denso modelado. Entonces, esta se caracteriza por presentar una distribución ordenada y densamente agrupada de las fibras y también de las células que se encuentran paralelas a las fibras, ¿no? Están ahí también, las células tienen la misma dirección que las fibras. Si las fibras están horizontales, las células están horizontales. En este yo les decía que la célula principal es el fibroblasto. Entonces, todas esas rayitas que ustedes ven son los fibroblastos, los núcleos de los fibroblastos. Son los núcleos de los fibroblastos. Entonces, ¿dónde se encuentra tejido conectivo denso modelado? En los tendones, en los ligamentos, en la aponeurosis se encuentra. Entonces, este tendón también hay una cápsula de tejido conectivo, pero esta cápsula tiene vasos sanguíneos, entonces que le va a dar la vitalidad y viabilidad al tendón. Entonces esta cápsula se introduce al interior del tendón como unos tabiques de tejido conectivo. Bueno, este es un corte longitudinal, pero si nosotros haríamos un corte transversal a este nivel, lo vamos a ver como un conducto del tendón. Entonces, alrededor del tendón está una cápsula de tejido conectivo, ¿no? Que tiene vasos sanguíneos que le van a nutrir y dar la viabilidad al tendón. Entonces, este tendón va a introducirse al interior, ese tejido conectivo va a introducirse al interior en forma de tabiques. Se van a extender al interior, al centro del tendón y va a formar fascículos tendinosos. Y esa introducción del tejido conectivo al interior se va a llamar endotendón. El de aquí es epitendón, este endotendón. Y estas celulitas, que son los fibroblastos, como el tendón, se van a llamar tendinocitos. Los tendinocitos, entonces como aquí dice, el tendón se compone de haces paralelos de fibras de colágeno, ¿no? Entonces de fibras de colágeno, entre las cuales hay unas hileras de fibroblasto. Entonces aquí están los tendones, acá hay aquí otro fascículo, este es un fascículo más grueso, este es un fascículo más delgado, este es otro fascículo de tendón. Y los fibroblastos están así, también paralelas a las fibras. Bueno, ese con respecto a los tendones. Bueno, ¿cómo se notan los tendinocitos? ¿Cómo lo ven aquí planitos, no ven? Así, rayitas nomás. Entonces, ¿cómo se ven? Con núcleo aplanado, ovalado, están teñidos con menor intensidad, porque están aplanados, ¿no? Entonces, de ellos también va saliendo membrana plasmática o lámina citoplasmática, porque la lámina también está aplanada. Entonces, esta lámina plasmática se tiñe rosa con hematocilina y eosina. Por ejemplo, esta placa es hematocilina y eosina. ¿Qué se ve? ¿Qué color se ve? Lila y rosa. Entonces, las fibras de colágeno se tiñen rosas igual. El citoplasma del fibroblasto también se tiñe rosa. Entonces, es muy difícil de identificar el fibroblasto de la fibra.
Es muy difícil. Ahora acá vemos el ligamento. Entonces el ligamento está formado por fibras, por fibroblastos, pero más que todo están en menor medida con fibras de colágeno y tiene una mayor consideración de fibras elásticas el ligamento, ¿ya? Entonces el ligamento hay más fibras elásticas que fibras de colágeno. Entonces estas fibras también hay aquí fibroblastos también hay, que están distribuidas, ¿no? Paralela a los haces de fibras elásticas y también de colágeno, ¿no? De fibra de colágeno. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, como ustedes ven acá, tiene una distribución, como dice acá, una distribución menor regular que las fibras del tendón, ¿no? Por ejemplo acá, estas son bien regulares, todas horizontales. En cambio estas de aquí no son tan rectas como en el tendón, ¿no? Es medio que rectas, ¿no? Como que dice aquí, menos regular. Entonces ahí también, entonces eso se caracteriza el ligamento. Tiene una distribución de menor a regular la disposición de la fibra, pero todas tienen una dirección nomás. Si todas son oblicuas, todas oblicuas. Si todas son horizontales, todas horizontales, pero la distribución de las fibras es de menor a regular, ¿no? En cambio, estas son bien regulares, ¿no? Están bien todas rectitas, uniformes, estas no tanto. O sea, ¿qué más? Ya hemos dicho que tiene fibroblastos, hemos dicho que tiene una mayor consideración de fibras elásticas y menor en fibras colágenas. Por ejemplo, los ligamentos elásticos de la columna le dan la flexibilidad a la columna. Lateral externo, lateral interno, flexión anterior, posterior, extensión del tronco. Vámonos a la aponeurosis. Entonces las aponeurosis, también como ustedes ahí observan, estas de acá tienen una distribución también, ¿no? La distribución de las fibras también son unidireccionales, ¿no? Están en un solo sentido y estas se forman en capas, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una capa, estas se organizan en capas, esta es otra capa y esta es otra capa que se está formando por acá. Esa es la característica, tiene una distribución también más o menos regular y en capas. Igual acá tiene fibroblastos, fibras de colágeno, fibras elásticas, ¿no? Y su característica que se organiza en capas. En cambio, esta no es en capas. Esta tampoco es en capas. La aponeurosis son en capas. Una capa, 2 capas, 3 capas y 4 capas. Aquí, por ejemplo, tejido conectivo laxo. ¿Dónde se encuentra? Debajo del epitelio. Este es epitelio, este tejido conectivo laxo. Aquí está. Está bien, epitelio, tejido conectivo. Por ejemplo, esta es contención también de paz. Estas son las células caliciformes. Esta es hematocilina. Por eso están blancas acá las células caliciformes. Estas están más a lila, como aquí medio que fucsia. Tejido conectivo laxo y denso. Por ejemplo, acá epitelio, 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 epitelio y epitelio. Después todo tejido conectivo, denso y laxo. Por ejemplo, esta parte es densa. Esto de aquí, laxo. Esta área se está haciendo más densa.
esta área es más laxa porque hay más sustancia fundamental. Aquí hay más sustancia, aquí hay más fibra, acá más fibra. Esta no es tan nítida la imagen, esto es epitelio, cartílago, tejido conectivo, lazo, vaso sanguíneo, pero no es tan buena la imagen. ¿Qué tejido es ese? Tejido conectivo. Ya. Muy bien, tejido conectivo denso no modelado. Muy bien, este tejido conectivo denso no modelado. Entonces ahora vamos a hablar de las fibras del tejido conectivo. Entonces el tejido conectivo se encuentra se encuentran en cantidades variables las fibras, ¿no? Según las necesidades de la estructura y la función del tejido. Entonces hay tres tipos de fibras colágenas, fibras reticulares y elásticas. Ahora vamos a hablar de las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno son las más abundantes del tejido conectivo, son flexibles, tienen una gran fuerza tensional, ya acabo de mencionar, tienen una estructura ondulante y se tiñen con hematocilina y eosina, también se pueden visualizar con Mercury y dermatos. Entonces aquí, estas que son nuestras fibras, ¿no? Nuestras fibras de colágeno que tienen una estructura ondulante. Entonces, si ven ustedes acá, nuestras fibras son las más abundantes del tejido conectivo. Y aquí como lo están viendo, son las fibras más abundantes de nuestro tejido conectivo. Entonces son fibras flexibles, ¿no? Y tienen una notable fuerza tensional. Entonces aquí esta estructura son